Hola, buenas tardes. Estamos en un martes de octubre del 2022 en el ciclo Referentes y hoy nos toca el capítulo número 15, un invitado especial porque nos atiende desde su domicilio en Múnich, en Alemania. Se trata del guitarrista, compositor muy importante argentino, Luis Borda. Luis, buenas tardes para mí, buenas noches para vos. Bueno, buenas tardes para vos. Acá es casi ya buena noche, pero en realidad como estamos en el final, principio del otoño, todavía está De día. clarito, ¿no? Ah, Está. bien. Che, un gusto conocerte, por lo menos por acá. Igualmente, y gracias por la invitación a participar en tu ciclo de entrevistas. Te agradezco mucho. La Charlas. idea, la idea de esto es un poco charlar con los invitados de su historia musical, pero empezando quizás por el principio de todo. El principio de todo sería, ¿cuál es, Luis, tu recuerdo más lejano con respecto a la música? ¿Por qué la música? Bueno, mira, eso empieza cuando yo era niño. En mi casa se hacía música, mis tíos hacían folclore, y con amigos, y siempre se tocaba, cuando yo era muy chiquito, y siempre se tocaba música. A mi madre también le gustaba cantar, pero los que tenían la batuta ahí eran mis tíos. Ah, Entonces siempre me gustó eso, yo condicionaba los quilombos que les armaban los ensayos a que me dejaran tocar un ratito el bombo con ellos. ah, bien, O sea que mi primer instrumento fue el bombo. El mirá, bombo legüero. Tengo uno acá que me traje de Buenos Aires, uno espectacular, ah, para no olvidarme de mis tradiciones. bien, Después de eso, con el tiempo, mm, se me mezclaron las cosas musicales, por ejemplo, porque mi mamá me propuso y me arregló ir a estudiar guitarra clásica a un conservatorio en San Martín, donde vivíamos nosotros cuando yo nací en Lincoln, ujú, pero cuando ya te estoy hablando, cuando yo era un muchachito, no sé, supongo que tendría 13, no me acuerdo, 14, 15 ujú, años. 15 años, yo no empecé muy chiquito a tocar la guitarra, empecé ya ah, a los 15. Entonces empecé a estudiar, y paralelamente de la música guitarra clásica, yo tenía en el grupo, había un grupo ahí cercano a San Martín, Caseros, que era mi radio de acción, digamos, claro. que se llamaba Albatros, y que había un guitarrista que era el héroe de la región, que era Beto Frontera, pero Ujú, que realmente ya falleció. ajá. Y entonces yo me acerqué al grupo y descubrí Jimi Hendrix, descubrí todo eso en esos años, y entonces, en vez de estudiar las cosas del maestro de la guitarra clásica, que era un realmente muy buen maestro, me estudiaba los riffs de Jimi Hendrix. Entonces, cuando yo llegaba a las clases, el tipo me decía, bueno, toque, a ver esta lección. Y yo tocaba un desastre. Y el tipo me decía, el profesor me decía, ¿pero usted qué hace? Porque le gusta la guitarra. Y le digo, claro, a mí me gusta mucho la guitarra. ¿Y qué es lo que usted toca? Entonces yo le dije, bueno, lo que yo toco es tan, tararararararán, tararán, tan. Le tocaba los riffs de Jimi Hendrix. La cara del tipo y la cara del No, maestro. bueno, claro, viste, estamos hablando, no es como ahora, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años, Claro, y hoy en día pero en esa época en la Argentina, viste, yo no sé si él sabía quién era Jimi Hendrix, capaz que no. ¿eh? Porque la Claro, gente él era un señor, no, era un muchacho en esa época, que había sido formado en la guitarra clásica, era muy bueno. Ahora claro. se me fue el nombre, pero bueno, después de eso, yo encontré de algún modo, yendo con un amigo, Tito Sol, que era un baterista de allá de San Martín, muy bueno, que tenía un grupo, fuimos un grupo que se llamaba Comandante Energía, Ah, no sé si te dice algo. qué nombre, Bueno, ¿no? estaba Mika Raidel con el grupo Supermoco, estoy Totalmente. hablando de los años 70, ¿viste? Sí, 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 lo Este, recuerdo. Claro, y entonces nosotros con Tito, con Sol, que era su nombre de esa época, nos íbamos a Plaza Francia. Desde el barrio de San Martín nos Uy, un íbamos los dos viaje, un a viaje. Plaza Francia, y yo llevaba un tonete y él llevaba una maraca, re hippies todos, íbamos a Plaza Francia. Y claro, entramos en ese mundo ahí, ¿no? Y para nosotros fue unos chicos así de la periferia, digamos, del arrabal de Buenos Aires, Del conurbano. descubrimos en Plaza Francia todo el delirio que eran esos Claro, años, el claro, rock and claro. roll, viste, todo bien purito, nuevo. Me acuerdo que Morris era un muchacho que estaba sentado siempre de pantalón negro y camisa blanca leyendo un libro en las barrancas ahí de Plaza Francia.
y estaba toda, bueno, esto podría durar horas yo contándote Claro, anécdotas. claro, claro. Teníamos, te cuento una anécdota, solo una te voy a contar que está buena Dale, para los dale. músicos. Estaba uno que se llamaba Joe Zapada, ¿no? Joe Mira. Zapada, un personaje impresionante. Y siempre venía con una guitarra eléctrica y estaba siempre la guitarra toda desafinada. Y era un desastre, ¿viste? Y no se podía afinar la guitarra. Y un domingo llega con la guitarra y dice, sí, yo la arreglé. Y dice, ahora anda fenómeno, está, mirá. ¿Sabes lo que había hecho? Había soldado las Ah, cuerdas en la clavija, había soldado la cuerda para que no se le desafine, un amigo se lo soldó. Eso era el nivel de un poquito lo que te estoy contando de lo. qué Bueno, y ahí locura, conocí ¿no? Qué a unos locura. muchachos y ahí hicimos Saber Rock. Sí, sí, impresionante. Y ahí hicimos Saber Rock. Y ahí Ah, formamos Saber Rock. Teníamos con el tiempo, con Federico Sainz, otros muchachos, no me voy a poner a nombrar a todos ahora, pero Federico tenía, el papá tenía una unidad básica peronista en Pompeya, y ah. ahí en la unidad básica armamos nuestra sala de ensayo, arriba. Y ahí ensayamos, empezamos con Aver Rock. Vos eras muy chico cuando empezaste con Yo Averrock. tenía 17 años, Claro, eras un pibe. y era un muchachito, sí. Y entonces yo me acuerdo, bueno, y ahí armamos Aver Rock, empezamos a tocar, tuvimos mucho éxito en esa época, un Sí, éxito muy rápido, viste, muy, muy rápido, y en realidad fue una pena que no seguimos, porque en esa edad, viste, uno a veces no valora bien lo que está sucediendo a su alrededor. Le parece no. que todo puede ser y seguir de largo. Y bueno, ahora hago esto, mañana voy a hacer aquello, esto ya me aburrió. Y entonces, perdón, entonces no valoramos eso y el grupo no duró mucho, pero era un grupo buenísimo. Nos juntábamos todos, como se hacía en esa época, y componíamos, tal vez alguno traía una idea de la casa, y las composiciones eran media un conjunto. El que se atribuía la autoría del tema era porque tal vez había escrito la letra o había traído Claro. un impulso de la música, pero después se compartía y todo. Entonces, si yo escucho ahora ese disco, que el primer disco de Aver Rock hablo, que es donde yo toco, este, me parece fantástico como es el disco ese. Lo que hacíamos en esa época realmente era una cosa muy, muy, con influencias, por supuesto, pero una cosa muy, muy personal, muy creativa. Y si vos te pones a pensar, éramos chicos de 15, 16, 17 años. Claro, claro. Pero lo que pasó, Luis, en ese 7 por 8 momento, ritmos complejos. ¿Eh? lo que pasa es que en esa época hubo una explosión artística del rock, especialmente a nivel mundial, que fue muy fuerte la cuestión creativa y la cuestión de que los grupos tocaban lo que se les cantaba, digamos, ¿no? Exactamente, no No había un había condicionamiento, viste, que como por comercial, ejemplo claro. ahora, claro, que No, vos decís, bueno, a ver, voy a componer esta canción así y asá, porque es así para el público, ¿no? En claro. ese momento, a mí, a ninguno de nosotros se nos ocurría pensar así. No, para Nadie se nada. le pasaba por la cabeza, eso vino después, en donde, digamos, tenés como tu merchandising o tu música para un determinado, para llegar a un público determinado, ¿no? Claro, claro, claro. Eso ahí en los 70 no era así, por lo menos en la Argentina. Tal Pero vez ya además, en otros lados. además, otra cosa que le comentamos a la gente más joven, que en esa época no era tan fácil grabar un disco. Y ustedes llegaron a grabar un disco con compañía discográfica atrás. O sea, Mira, eso también fue una anécdota interesante. Nosotros hicimos nuestro primer concierto, así, concierto en un teatro, en el Teatro del Centro, en la calle Corrientes, mm, estuvo absolutamente lleno la sala. Y mira, era un grupo nuevo, con chicos jóvenes, nuevo, nuevo. La única difusión que había, creo que en esa época era revista Pelo, pero yo no sé si no claro. me acuerdo cómo llegó la gente a ese concierto. Se llenó. Y uno de los que estaba en el concierto era un muchacho que se llamaba Jorge Esperón. No Perón, Jorge Esperón. Y su Perón, papá tenía un sello que se llamaba Prodisa, donde Prodigy, grababa, bueno, claro. grababan de todo, ahí, un sello nacional. Y ese primer concierto vino este chico y nos dijo, ¿quieren grabar un disco? Y a los, qué sé yo, a los 5 o 6 días estábamos en el estudio grabando el disco. Hicimos ese disco en el estudio TNT, que me Mm, acuerdo que era una locura porque nosotros teníamos un órgano Farfisa, ¿viste? Y claro, en el sonido de esa época se necesitaba un Hammond. claro, Y entonces alquilaron el Hammond, que creo que era el Hammond de Ciro Fogliata, sí, que creo que era el único que había en la Argentina. claro. Y entonces
grabamos ese disco. Que yo lo tengo acá, yo de vez en cuando me agarra el ataque y lo pongo, lo ¿Y escucho. cómo lo ves en perspectiva ahora que lo escuchás a tu edad? Ese es un tema muy interesante. Bueno, te cuento que cuando Rodolfo García hizo esos conciertos en la Perla del Once, en la pizzería, Mm. nosotros hicimos 3 conciertos con Ave Rock. Ah, Uno de los muchachos ya había fallecido, que era Oscar Glavik, claro, el entonces, bajista, y claro. justamente, sí, bajista, que era buenísimo. Ya en esa época Oscar era, ¿viste? Que tocó con Rodolfo después, con Mederos. Ah, no sé, eso no sé, ¿eh? Sí, 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 tocó Ahí con no te puedo Mederos. decir. Sí. Este, y bueno, y entonces Federico justo tenía un viaje a Estados Unidos. Federico tiene una gran empresa en Argentina de sonido y luces, ¿no? Que hace. Ah, Pero lo quería hacer, pero justo ya tenía comprometido un viaje a Estados Unidos. Entonces, esa vez fuimos Daddy Antogna, que era el baterista, sí. yo, Ricky Rafaeli en el bajo, y un muchacho que tocaba la batería, que en este momento no me puedo acordar el nombre, Ujú. y Juan Bacaneo en los teclados. Fue un concierto hermoso. Para mí fue una cosa de loco, porque yo hasta Tocando canté, esa ¿viste? música, tocando Tocando esa música. exactamente, claro, claro, Viva Ah, Bélgica, todos esos temas. Y llevé claro, algunos 2 o 3 rock que hice yo nuevos, para rock, así, digamos, 2 temas, 2, 3 temas nuevos, y toqué un tango también. mira, Lleno de gente, mi hermana era una de las cantantes, el mío del Guercio era otro cantante, lleno de gente. Después hicimos la segunda ya con Federico, y ahí ya Federico llevó sus equipamientos, que tiene una cosa monstruosa, y eso es una pizzería. claro. Entonces, cuando empezamos a tocar, la gente le quedaba la pizza acá, porque era una locura, con sonido tremendo, parecía obras, o qué sé yo, un estadio con luces, con todo. En la pizzería una cosa descomunal. Después para el tercer concierto fue un poco triste, porque estábamos preparando todo, falleció Daddy, el baterista. Ah, ah, Igual lo hicimos en homenaje a él, y salió muy lindo el concierto. Bueno, eso con Ave Rock. mira, Bueno, qué así sigo con Ave interesante. Rock. Vos Y grabaste un sigo con disco, la fantasía de que alguna vez lo vuelvo a hacer, ¿eh? Sigo con la fantasía. Me cuesta. Osvaldo Caló, que era el tecladista, vive en París. Cada claro, vez que se lo digo se claro, ríe. claro, claro, claro. Y Federico es muy difícil engancharlo, pero mira, no sé, ¿eh? Por ahí. Por ahí sale algo, qué sé yo. Che, ¿y cómo lo escuchaste? ¿Cómo escuchás hoy el disco? ¿Qué sentís ante esa música de tu adolescencia, digamos, ¿no? Y bueno, yo lo que sí, es lo que te decía antes, que era una música sin especulación, digamos, era una música espontánea, sentida, Claro, con ganas, con mucha energía, ¿viste? Con mucha, mucha energía. Y me parece, qué sé yo, me parece una música que yo hoy la podría volver a tocar, incluso qué podría hacer un bueno. arreglo para una orquesta sinfónica y haría los mismos temas. Mira, Este, lo sigo teniendo como una cosa de mi vida de mucho valor, no, y no lo veo como algo, viste, del pasado, de un pasado así de menor calidad que lo que yo pudiera hacer hoy. claro. Está buenísimo eso, ¿no? O era muy avanzada esa época, o ahora me quedé. No, no, me parece como hablábamos antes que en esa época todas las bandas que surgieron en aquel momento, como Ave Rock y tantas otras, les importaba un carajo el sistema, tocaban lo que se les cantaba y había mucho nivel artístico y mucho nivel musical y muy buenos músicos, además, ¿no? Sí, 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 totalmente. Qué interesante, ¿no? Y, vos grabaste un solo disco con Ave Rock. Sí, después nos separamos. Y Ah, Averrock grabó otro disco, pero yo ahí ya no toco. ah, Y de ahí yo es cuando de ahí empecé a, a tocar con distintos músicos, bueno, grabé en un disco de León Gieco, grabé ujú, con sí, Raúl Porcheto, grabé con Emilio del Guercio, algunas cosas más también que no me acuerdo. Pero después apareció en mi vida Rodolfo Mederos, que en esa época estaba tocando Tommy Witch, que se fue a tocar con Spinetta, sí, y entonces Rodolfo me llamó y me dijo, ¿querés? Y a mí me encantó, porque me gustaba mucho esa combinación de lo que hacía él en esa época, que eran sus composiciones mezcladas un poco, para decirlo de algún modo, fusión, ¿no? Pero era sí, mucho de tango, bien original, auténtico, y con ideas también contemporáneas de la época, y un poco de jazz, y un sonido. Me gustó mucho, fue como, para mí fue un paso
de Averrock a, a Rodolfo Mederos muy importante, además porque yo en ese momento, en el medio de esas dos cosas, empecé a estudiar música. Ah, ¿Viste? Entonces, en Rodolfo yo tenía que leer las partituras, claro. paralelamente armé mis composiciones escritas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Fue siempre hablando de un muchacho, digamos, ¿no? Que estaba abriéndose camino en un mundo hostil, que era el mundo hostil de esa época, plena dictadura militar, Claro, claro. difícil para tocar, para ganar plata, uno se casaba y no sabía cómo iba a hacer para llenar la cacerola, pero bueno, así fue. Qué buena Creo que vos, experiencia la de vos Rodolfo. también. Lo de Rodolfo fue interesante porque fue un tipo que siguió como la misma línea de Astor por ahí, pero con otro condicionamiento más ligado hacia el jazz o incluso más ligado hacia el rock, porque en el grupo de Rodolfo había batería, había bajo eléctrico, cosa que los tangueros eran medio remisos, siguen siendo remisos, imagínate en Sí, aquellas épocas, ¿no? Era claro. un grupo muy interesante y con grandes músicos, además. Yo, Era un muy buen grupo, sí. yo recuerdo algunos de los músicos, estaba Buki Archela, estaba Gustavo Fedel, Oscar La Higuera, Ruiz en batería, todos Después grandes apareció músicos. Horacio Moscovici, me acuerdo que Moscovici, era un pianista. claro, claro, claro. Era lindo, era un lindo, y tocábamos siempre en la trastienda. Además era, claro, la trastienda era un lugar no tan grande, la trastienda antigua, Sí. está Messi Gorriti, y tocábamos todos los fines de semana, a veces 3 veces por semana, siempre lleno de gente. Un Era montón. una época especial, porque también era una búsqueda en la gente, estábamos siempre hablando de la época de la dictadura, ¿no? De la época que la gente siempre estaba, a veces se nos llenaba la policía, el ejército en el medio de la sala, Sí, era difícil. era complicado. Che, y en ese momento vos empezás a estudiar, digamos, formalmente, amén de lo que habías hecho con este profesor que le tocaba los temas de Jimi Hendrix. Eso fue bastante después. Yo empecé, después tuve un guitarrista, William Orbach, un profesor que me dio algunas clases de guitarra, un muchacho que creo que era de Venezuela, estaba Ah, viviendo en Argentina estudiando con Martínez Zárate en ah, esa época. Y él me llevó un poquito para la guitarra contemporánea de latinoamericana, Leo Brouwer y todo ese mirá. tipo de cosas, y ahí eso fue en la guitarra. Pero paralelamente yo tenía un profesor, tenía dos profesores, tuve en realidad tres profesores, pero un privado. Uno era el maestro Osvaldo Lupi, que era un director de orquesta que había sido estudiante de Herbert von Karajan, acá en el Ah, Mozarteum, acá digo yo, en el Mozarteum de Salzburgo, ah, y era un señor de una formación muy clásica y que sabía muchísimo. ujú, Entonces él me pasó un montón de información. Y paralelamente estudié después con Alberto Coronato, un compositor argentino de música contemporánea, que había sido, no sé si estudiante o de ginastera, ah, que componía, hacía composiciones muy modernas. Yo no sé si Coronato todavía vive, el Lupi se murió ya hace unos años, y con ellos yo entré como me ayudaron mucho, ¿viste? Yo siempre tengo esa imagen del profesor que te ayuda, del profesor que, yo imagínate, yo vengo de una familia muy pobre, no podíamos pagar ir a Berkeley. Sí, pero estos claro, señores me dieron algo mejor que lo de ir a Berkeley, porque claro. aprendí todo. Aprendí armonía contemporánea, aprendí todo lo que es mucho, muchísimo. Y ellos realmente hasta a veces ni me cobraban, ¿viste? Porque Ah, sabían que lo podía pagar. claro. Yo iba ahí, yo era un desastre, llegaba tarde a las clases y el profesor me esperaba. Yo vivía en esa época en el Tigre y me tenía que ir del Tigre para, ¿cómo era? Ay, ¿cómo se llama esto ahí? Villa Lugano, Uf, imagínate, Tigre, Villa Lugano, era como decir ahora, no sé, ¿viste? Voy al desierto en camello. claro. Y yo llegaba siempre tarde, pero tarde, una hora tarde, no un Ah, ratito tarde. mal, mal, Y claro. él me decía, bueno, mire, y siempre se enojaba, pero siempre me terminaba dando unas clases fantásticas, Carlos Coronato, Qué era, bueno, era genial conmigo. qué Tengo bueno. un recuerdo de los maestros muy bueno, muy bueno. Qué bueno eso, ¿no? Porque hay gente que la pasó mal con algunas profes. Sí, y es cierto. Y algunos son Sí. medios déspotas. Y viste Pero que en mi hay, caso, hay una línea como pedagógica, no sé en Europa cómo será, a lo mejor vos podrás contar algo, pero viste acá en los conservatorios, incluso hasta todavía.
se sigue la línea de que vos para ser músico tenés que pasarla mal, tenés que sufrir, ¿viste? Y me parece que ese es un Bueno, grave mirá, error. en otro sentido sí, para, para ser músico tenés que pasarla mal, porque el trabajo es muy difícil. Es en otro Claro, sentido. claro, claro. Pero bueno, mira, yo recomiendo no seguir a esos profesores, porque No, 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 no hay que pasarla mal en la vida, ¿viste? no, no, no. Y Hay en la que, música menos todavía. un buen profesor te ayuda, un buen profesor te encuentra la vuelta para que vos aprendas y para que, qué sé yo, para que salgas adelante y para que puedas dedicarte. Pasarla mal, la verdad que no lo recomiendo a nadie. No, no, para nada. Che, Luis, ahí cuando vos estás ahí con Rodolfo tocando y grabando un par de cosas que hiciste con él, empezás a pensar en tu proyecto propio, en tu Sí, grupo. sí. De hecho, yo empecé con un trío que armé en esa época y que incluso cuando hice mi primer composición, digamos, escrita, viste, con todos los chiches, lo grabé con un amigo mío que ya falleció, Pablo Martín García en la flauta, y Rodolfo Mederos me Ah, acompañó al estudio y me grabó el bandoneón. ah, Era mira, una cosa para bandoneón, flauta y guitarra. No, él, yo tengo un muy buen recuerdo de Rodolfo, siempre cuando voy allá lo voy a escuchar, él a veces se puso un poco más tradicional, con sí. todo respeto, pero me encanta. Y ahí empecé paralelamente con mi grupo, ¿viste? Con armar cosas, con Y mucha que, influencia de él también, por supuesto. claro, claro, pero había, yo recuerdo que tenía el que te comentaba en la previa el cassette tuyo del quinteto, Sí, donde era muy interesante lo ecléctico de la música, digamos, ¿no? Así había cosas medias tangueras, medias brasileras, ¿no? sí. Era una Bueno, era interesante esa la mezcla, época, claro, porque esa época estábamos muchos músicos muy influenciados por Gismonti y Hermeto Pascual. claro, Entonces se cómo nos no, mezclaban las raíces, ¿no? Las cosas del tango, las cosas del jazz y un poco del rock, con las cosas de Brasil y con esa música centroamericana, no como se escucha ahora centroamericana, sino como en esa época que era una música de avant-garde, ¿no? Una claro. música auténtica también. Entonces, bueno, yo por lo menos no pude evitar que fuera así. ¿Y quiénes Sí. pasaron por el grupo, por el quinteto? Por el quinteto estaba Altano Di Vela, que ahora está en México, Sí. Jorge Rabito, Sergio Blostein, Gustavo Dinerstein, Mm, Gustavo Toker, que era un bandoneonista fantástico. sí. Um, ¿Quién más? Buki, Tal vez me... Buki, Buki también estuvo en el grupo, sí. No, estaba realmente, era un grupo muy lindo. Y nosotros con ese grupo nos vinimos, fue mi primera experiencia en Europa. Vinimos mirá, en el 86, tocamos en Alemania, Austria y Holanda, también con mucho esfuerzo, pero hicimos unos conciertos fantásticos. mirá qué Algunos se bueno. pueden ver en internet. Ah, mirá, Este, Hay uno que se ve en internet, pero el que lo puso, no sé por qué razón, lo puso con una velocidad más rápida. Entonces tocamos los temas que parecían siendo marcianos, pero está muy bueno. mirá. Y eso fue una experiencia muy linda. Después también hice un trío de guitarras con Gustavo Margulis y Osvaldo Rabuñal, que también tuvo mucha movida acá en Europa, en Francia, en Ujú. Inglaterra estuvimos, bueno, por todos lados, Italia, Austria, qué sé yo, acá en Alemania. Bueno, todo fue esa época, ¿viste? Después de Mederos y después de mi grupo Horda. Y Y después hice también en las un cosas momento te vas de acá de Argentina. Sí, antes había hecho unas cosas muy lindas con Lito Nevia y Bernardo Baraj. Y hemos Ah, hecho... sí. Mirá, sí, me fui de Argentina. Eso fue en la época, cuando empezó el gobierno de Carlos Menem, me llama Lito Nevia y me dice, Luis, mira, me ofrecieron la dirección del CDM, Centro de Divulgación Musical. Sí. Quiero armar un grupo de amigos y músicos y artistas para que juntos podamos hacer cosas. Entonces me convocó como asesor de la dirección y me pareció genial la idea de Lito y ahí fuimos. Pero todo eso se desvaneció, ¿viste? Cuando empezás a ver cómo es todo, con todo lo que pasa ahí adentro, y en esa época, ¿viste? Que echaban gente de acá y de allá, porque tenían como siempre que cumplir los mandatos del Fondo Monetario Internacional, reducción del Estado. Fue tremendo en esa época. En un momento me harté, en un momento me harté, yo pensé, esto no es lo mío,
Y bueno, tuve una experiencia de venir a Europa otra vez a tocar, después volví, y en un momento yo ya estaba divorciado, separado, Ujú, y conocí a la que es hoy mi mujer, que es alemana. Ella vivía, trabajaba en ese momento por un año allá, y entonces decidimos venir para acá. Entonces empezamos a venir para acá, ir para allá. En un momento tuvimos que decidir dónde nos ¿qué quedamos, hacer? Claro. claro, porque era una locura. Entonces nos quedamos acá. Yo me quedé acá y desde ahí hace 25 años que estoy acá. Una bestialidad Este, de tiempo. sí, increíble. Cuando lo pienso no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y bueno, después empezó mi etapa aquí. Yo abrí un grupo más o menos con la misma música que tenía en Argentina, un grupo de Mm, acá. Y bueno, también fui cambiando de proyectos. Es un ensamble de tango, pero más que nada me empecé a dedicar a mis propias composiciones, ¿viste? ujú, Me centralicé en eso. Y por supuesto, surgen otras cosas que haces en el camino, digamos. Y qué sé yo, tuve experiencia de hacer música con orquesta de cuerdas, un par de años, con música mía. Fui invitado a orquesta sinfónica, bla, 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 tocar guitarra, concierto de Piazzolla, para guitarra y bandoneón y orquesta de cuerdas, claro. distintas cosas. Hice música para películas, de producción alemana argentina, incluso para películas de la televisión acá, incluso hasta en una estoy de actor. Mirá, este, sí, esas cosas que uno hace, ¿no? Y qué más contarte. Y bueno, eh, y hace un tiempo que fundé con un amigo que lamentablemente ha fallecido hace poco, un trío que se llama Orientación, ujú, que es una de las cosas con las cuales estoy ahora, ya hace un tiempo, más ocupado. Y ese es un trío donde nosotros mezclamos música latinoamericana, sobre todo tango, con música árabe, un poco de jazz europeo. qué bueno. Este, Ahora hemos incorporado un nuevo músico en el trío, y con ese trío tocamos bastante, mucho. Y hemos sacado hace poco un disco, ¿Cómo es la y formación del trío? es muy interesante. Bueno, o sea, el músico que falleció, Roman Bunka, fue mi primer gran amigo en Alemania hace unos años. Ujú. Y él tocaba el laúd árabe. Ah, Era alemán, tocaba el laúd árabe. El laúd árabe, dice, mira, te voy a mostrar un laúd árabe. dale, dale. Ese. Wow. Esto lo lustré, lo pinté y lo hice todo yo, porque Ah, aún no me pides que toque porque estamos desarrollando. Y después el otro muchacho es un muchacho de Siria, un muchacho joven que toca la viola, ¿no? No sí, 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 sí. dice en alemán brache. Sí, Y yo toco la guitarra, y toco la guitarra, más que nada la guitarra clásica y también un poco de guitarra eléctrica. Y mirá. hacemos una música muy, muy linda, muy, muy linda. Qué mezcla tímbrica interesante, ¿no? Sí, ahora el laúd lo hemos reemplazado por un músico también alemán que toca el saxo y el clarinete. Ah, Cambió el sonido, sí. tocamos la misma música, pero es muy linda también. Paralelamente hago algo con una cantante griega que se llama Georgia Belibasaki. Justamente estuve ahora en Creta tocando con ella, y en 2 semanas voy a Tesaloniki otra vez. Y hacemos una cosa muy loca, porque hacemos una mezcla de canciones que yo compuse, son canciones que suenan muy, muy, muy de allá, muy, muy argentinas o Ujú, Sudamérica. Pero le metemos la lira griega. La lira griega es un instrumento fantástico. Y mirá. entonces, lira griega con bandoneón, guitarra, canto. Y eso también es un proyecto muy, muy lindo. Paralelamente mi ensamble de tango, pero bueno, tal vez eso sería interesante, pero acá con el tango ha pasado algo, no sé cómo estamos con el tiempo, pero ha pasado Bien, algo bien. Sí, que sí. no está muy bien para los músicos. El tango ha sido como de algún modo copado por el baile. Y Claro. para el baile hay dos, vino mi perra. Para el baile hay dos cosas que son, primero, Marina, calma. Eh, una cosa es que la gente va a bailar, la gente quiere que la No quiere música, escuchar.
claro, Y va a bailar, ¿viste? La gente va a bailar. claro, Y por otro lado, las entradas en una milonga son muy bajas, entonces nunca podrías pagar a un grupo, claro. solamente si es un festival o algo así. Entonces eso para los músicos no funciona muy bien. Eso no funciona muy bien. Ujú, Y de algún modo, viste, fue como una época que fue como una moda, porque o sea, cuando acá el tango estaba muy fuerte, era cuando el tango era para conciertos. claro, O sea, hablamos de Piazzolla o toda la claro. música de tango, lo que él llamaba el nuevo tango, tango contemporáneo, este, era eso, era tango de conciertos. Yo toqué mucho con guitarra y bandoneón y orquesta de cuerda, orquesta sinfónica, Ujú, este, y era así. Y yo soy un músico de conciertos, yo no puedo tocar para el baile. claro, Hay otros grandes músicos que sí, Troy lo tocaba para bailar, Ulises, a mí claro. yo no lo puedo hacer, no es lo mío eso. Y entonces ha cambiado. Y yo escucho, por ejemplo, grupos de Argentina de tango que son espectaculares, de tango concertante, pero me imagino esos grupos tocando acá, no sé dónde irían a tocar, Claro, porque en las milongas no da, y por otro lado, ya te digo, ese hecho de la milonga quedó como grabado que el tango es ir a bailar tango en una milonga, claro, malo del concierto. claro. No lo digo peyorativamente, no lo No, no, digo con no, malandro, no. es así, es simple, es así, Sí, sí, concreto. sí. Una cosa que me parece interesante de tu carrera, que yo la conozco de que ambos éramos jóvenes, es que quizás en los últimos años, a lo mejor a partir de tu estadía en Europa, tuviste una dedicación muy fuerte hacia la guitarra solista dentro del tango, ¿no? Sí. Vos solo, tocar tangos tradicionales, muy interesantes en tu forma de tocar y en los arreglos también que hiciste de varios de ellos, que yo tuve la fortuna de escucharlos ahí en YouTube. Este, ¿Eso surge allá o vos ya venías de Argentina con esa impronta, digamos? Bueno, yo tenía el trío argentino de guitarra, tocábamos solamente tango Ah, y algún tema folclórico, y casi todos los arreglos los hacía yo, y algunas composiciones también. ujú, El impulsor de todo eso fue Gustavo Margulies, que es un guitarrista, pero además también es editor de de EPSA, EPSA, sí, revista EPSA. sí. Él fue un poquito el promotor, era el que venía con los proyectos. Un día me trajo una cosa muy linda, me trajo unos discos de los guitarristas de Gardel, pero sin Gardel, que Ah, había sido grabado en Francia, y los tenía un coleccionista uruguayo. ah, Y me dijo, Luis, ¿podés transcribir todo esto? Y lo tocamos. uh, Entonces yo transcribí un montón de esos temas, viste, que sonaban con unos ruidos. Y entonces esa era parte de nuestro repertorio, los guitarristas de Gardel. Y hacíamos después también cosas modernas, hacíamos de otros compositores. O sea que yo ya lo hacía eso. Lo que pasa es que ah, cuando vine acá, yo me acostumbré y siempre en mis conciertos hago 2 o 3 solos, mm, que esté tocando con quien sea. Yo toco 1, 2 o 3 solos, y esos solos los arreglo yo. Hice un disco acá con solos de guitarra, y no sé, en YouTube se puede ver una versión de que mi último concierto en el Kirchner fue. Está muy linda, grabada en vivo, y son arreglos que yo hago de tangos para la guitarra en mi modo de hacerlo, claro, ¿no? Este, claro. ahora estoy trabajando incluso otros, y bueno, sí, pero eso ya lo tenía yo de allá, ¿viste? Ya lo hacía en la Argentina. Me parece que el hecho de que un argentino que esté allá en Europa y encima de Alemania, que es como que el centro de Europa, tocando eso, me parece que es una cosa súper original, ¿no? Porque no creo que haya muchos guitarristas de tango en Europa. Muchos no hay, pero hay algunos muy buenos, ¿eh? Hay Ah, algunos muy, muy buenos, pero no muchos, eso es cierto. ah, Yo a veces me invitan a festivales de guitarra, buenos festivales, ujú, y voy, toco, a veces toco solo, a veces toco con grupo chiquito, pero con la guitarra como un instrumento muy importante. Y claro, son festivales de guitarra. Y a veces encontrás guitarristas argentinos que tocan muy bien. ah, sí, Y ahora, bueno, para un poquito lo actual, 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 es que acabo de hacer, yo me puse a escribir canciones, ¿viste? Me mira, puse a escribir letras, canciones, mira, canciones. Y acabamos de hacer un disco con mi hermana Lidia, que va a salir el viernes, empiezan con
como hacen ahora, que lanzan un tema, después claro, otro tema, después bla, 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 y que no hacen discos. Yo claro, sigo con los discos, yo hago discos, me los fabrico, mando a fabricar acá los discos, aunque sea para tener para los recitales. claro. Pero esto es una linda propuesta que lo va a sacar el sello Aqua Ujú. y un disco que se llama El Hilo Invisible, Hilo jugando con, invisible. Sí. El Hilo Invisible, jugando con nuestros nombres de borda y con la herencia de mi mamá, que era modista. Ah, Este, Así que está lindo, este es muy fresquito y va a salir prontito. Así que, y bien, eso, y yo estoy muy contento porque encontré también una cosa poética, mi, ¿viste? De mira. ¿Nunca habías hecho eso? escribir, no sé si lo hago muy bien o más o menos. Nunca lo habías hecho. Claro, yo en Averrock hay un tema que se llama Gritos, que fue mi primer cosa que escribí para Ah, una canción. Sí, sí. O sea que de algún modo con tantos años en el medio vuelve a aparecer esa inspiración, ¿viste? ujú. Qué bueno sentirse que uno puede seguir haciendo cosas a pesar del paso del tiempo, ¿no? Sí, eso es otra de las cosas muy locas, ¿no? Porque generalmente los grupos, no digo todos, pero muchos, cuando retoman, empiezan a repetir lo mismo que hicieron antes, que está genial. Pero Sí, decís, bueno, pero de tantos años no se te dio por hacer una canción nueva o algo así. claro, Este, y a mí me gusta ver un músico que alguna vez admiré de muchacho, cuando él también era muchacho, y ahí verlo ahora acerca de una canción de ahora, ¿no? ¿Qué es lo que saca él hoy? claro, claro. Es interesante, ¿no? Y Y sí, una cosa que me parecería sería interesante charlar sería, ya que hablamos de la retrospectiva de Abbey Rock, cómo vos lo escuchabas ahora, después de tantos años, que vos eras un joven adolescente ahí, ¿cómo ves la retrospectiva desde que vos estás en Europa, digamos? ¿Qué pasó en estos 25 años y qué resultante ves de este laburo allá? pero ¿a qué te referís? ¿A un disco Ah, en particular? ¿A la no, no, música? no, ¿Cómo está la a la música? vida, a la vida, a la vida y a la música, digamos, ¿no? Sí. Ah. Mira, yo vine acá siendo ya un muchacho grande, Ujú, y hace 25 años que estoy, ¿no? sí, Siempre se habla de la adaptación, ¿no? el desarraigo, Del desarraigo y cómo vos vivís en el lugar nuevo donde estás viviendo. Yo creo que cuando uno se viene ya de grande, siempre tenés esa cosa evocativa del lugar donde venís. claro, Y por más que uno respete las normas del lugar nuevo, o se acostumbre, se aprenda el idioma, tenga contactos, nuevos amigos de otra cultura y demás, uno queda como era. Uno se queda como era antes. Hay unas pequeñas variaciones en tu modo de ser y pensar. Ves tu país de origen distinto que si estuvieras allá, ah, tenés más claro, posibilidad de analizar un poquito más en calma y con el tiempo ver, qué sé yo, no saltar de una cosa a otra como nos pasa allá, ¿viste? Un día pasa el cacerolazo, después pasa esto, después pasa esto, y al final todo te pasó por encima y quedás así crucificado. claro. Este, eh, Poquito estar lejos te permite evaluar las situaciones distintas. Ujú, Y en las cosas de la música, yo creo que lo que pasa es que de algún modo uno sigue evocando. Entonces, por ejemplo, imaginémonos una persona que vive en otro país y de repente deja todo lo que hizo y se dedica a hacer la música que está funcionando en ese país. ¿Qué sé yo? Suponete que yo vengo acá y me pongo a tocar música típica de Bayern, que es la región donde vivo, claro, o rap alemán, o qué sé yo, ¿viste? No sí, sé, o jazz alemán. Yo eso la verdad que no me lo puedo imaginar. Este, no, yo soy un músico argentino que vive acá y todo lo que hago tiene relación con la Argentina. Soy como me dijo una vez Guillemito Fernández, estamos en un lugar, y acá en Múnich estaba cantando él y en un momento dice, y acá tenemos a Luis Borda, nuestro embajador. Y yo me empecé a matar de la risa. Pero en realidad sí, cada tipo que claro, se va con su cultura a otro lado es un embajador. Es un y sí. embajador. Entonces, vos tenés que asumir, yo soy un embajador, ¿no? Suena un poquito extraño, pero yo No, soy un no, no, embajador. pero sos Entonces un así podés embajador vivir, cultural,
Claro, Sos un puedes seguir embajador cultural, viviendo claro, y no te sentís sapo de otro pozo. Yo vivo acá, claro, pero yo soy embajador argentino. claro, claro, claro. Y además, vos encima de eso estás repartiendo al mundo, o a Europa en este caso, en un caso particular, la cultura argentina. Es como vos bien decías recién, si vos estuvieras tocando jazz alemán o jazz europeo, serías uno más a lo mejor, de los tantos Sí, de buenos que algún hay. modo, sí, 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 totalmente. El caso tuyo es, Algún digamos, modo. vos mantenés tu raíz como músico, seguís tocando la música de tu origen, y eso es lo que me parece que te mantiene más en vigencia todavía, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, es así, ¿viste? Así, cada uno se va de algún modo, ¿viste? Yo siempre pienso que uno tiene que de algún modo vivir como un actor, ¿no? Claro, Asumir roles distintos en determinados momentos, ¿no? Como una actuación todo. claro, claro, Y claro. vos, sos tu auténtica personaje, pero en algunas cosas sos un actor, Y tenés que pienso. cambiar de pieles, Y de algún modo sí, tenés que claro. hacerlo. Sí. Interesante, está interesante, está buenísimo. Bueno, Luis, fue una charla súper interesante, súper rica, contando Bueno, tu me larga encanta que estar ahí historia. en tu coso de YouTube, compartir con otros colegas, gente de distintas corrientes y eso, estar yo también ahí, la verdad que es muy lindo. Y la idea que tenés está genial, Está buenísima buenísimo. porque estoy hablando con mucha gente muy diversa, más o menos mayor, digamos, más o menos grande, de mi edad, un poco más grande, algunos más chicos, pero gente que siempre tiene mucho para contar. Por eso está bueno hablar de los orígenes, que a veces en algunos Claro, reportajes, viste, uno no tiene la posibilidad de hablar de eso, y pensar que toda la gente que son referentes y que han sido referentes tan importantes en la música argentina, especialmente, que es de lo que se trata este ciclo, no salieron de un repollo. Eso es justamente lo que yo quiero marcar, ¿no? bien, Es decir, que hay sí, estudios, que hay trabajo, que hay escucha de música, que a lo mejor las familias influyeron. Hay una exactamente. diversidad de ideas muy interesantes y muy distintas. Vos fíjate que llevamos, el capítulo tuyo es el número 15, es decir, que han pasado ya 15 historias de Sí, tipos muy importantes de la música argentina, y las 15 charlas son completamente diferentes, ¿viste? Eso me claro. parece súper interesante, porque además cada uno agarró por, por Por donde le lugares, parece, claro, claro, y me claro, parece súper interesante, por eso, viste, yo siempre le aclaro a todos los invitados que esto no es un reportaje, sino que es una charla que empieza en el comienzo de tu carrera y después se va diversificando en sí, diversas cosas a partir de lo que vos contás y lo que yo puedo claro, aportar con respecto a eso. Por eso me parece muy interesante charlar con la gente que generó allá por la década del 70, por la década del 80, que es más o menos la gente que yo estoy charlando, este, cuál fue el devenir de la historia de la música de aquella época, en época, volviendo a lo que vos decías de Ave Rock, que fue muy creativa, extremadamente sí. creativa, donde todos hacían lo que se le cantaba, y me parece que fue muy interesante para lo que vino después, que me parece que hubo una especie como de retroceso, especialmente en el rock, ¿no? Como una ida para Eh, atrás. Eso siempre lo tenés que analizar de dos maneras. Mira, una es el hecho en sí de los artistas y otra es el hecho en sí de la relación de los artistas con el público. Ah, Son dos cosas muy distintas, ujú. ¿no? Sí, no podemos decir que se fue para atrás, en el sentido, en Argentina hay una cantidad de artistas, músicos, bandas que son fantásticas, son Sí, 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 sí. increíbles, pero la relación artista-público está en una decadencia total, desde mi punto de vista. O Claro, sea, lo que el público escucha, lo que la masa escucha, sí. se fue para abajo, como se fue para abajo más o menos toda la cultura, todo se fue para abajo. Ujú. Yo pienso que hay siempre que hacer, ¿viste? Una sociedad, el trabajo de mantener una sociedad es un trabajo constante, no es que vos decís, bueno,
vamos a hacer esta política y ya está. No, siempre hay que estar ahí, siempre hay que estar ahí, siempre hay que Claro. estar con tu música, con tus libros, con tu pintura, con las situaciones sociales, siempre hay que estar atento a que la situación no se arruine, ¿viste? ¿Mm? Y hay siempre elementos en el medio que tratan que todo se venga para abajo y que todo quede reducido en un pequeño grupito de acaudalados y que los demás se arreglen como pueda. Y para cambiar eso no se puede cambiar en un momento y ya está. O sea, no puede haber un cambio social. Hablo de esto en todos los sentidos, no solo en la música. Sí, sí, sí. No puede haber un cambio social que de repente se arregla todo y ya está, ya está. No, 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 no. Esto es siempre un trabajo de cada uno, la vida de cada uno y de los que vendrán. Claro. Este, Desgraciadamente pasaron algunas cosas que han puesto al país de vuelta, postrado ante los bancos, ante los millonarios, y bueno, ah, Es un y así problema está. cíclico. Es un problema cíclico. Claro, Sí, claro. Che, y Luis, y lo que vos decís con respecto, muy interesante a de lo del público con respecto a lo que escuchan. ¿En Europa pasa algo parecido? sí, claro, Ah, es un claro. fenómeno global, digamos. Y sí, claro, claro. Pasa en todos lados lo mismo. Ah, Este, pero sí, pasa en todos lados lo mismo, con distintas características, tal vez la música no es la misma, pero acá las personas que llevan, no sé, que llevan millones o sea, cientos de miles qué sé yo, hay una que se llevó el otro día 200.000 personas en un lugar, este, yo no lo puedo escuchar. Hay directamente. 200.000 personas, Claro, son 200.000 personas que sí lo pueden escuchar y pagan un montón de plata para escuchar. Pero claro, bueno, claro. son cuestiones que para un sociólogo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Nosotros no le vamos a encontrar la vuelta jamás. No, no. Y sociólogo no sé. El otro día me comentaba alguien acá que Coldplay, que es una famosa banda de rock que yo Sí, nunca bueno, escuché, va a ser 10 River acá. sí, 10 sí. River. 10 River son 600.000 personas. Ah, sí. Es Qué una bárbaro. locura. Es una Sí, locura. sí. Entonces vos decís, Bueno, hay 600.000 tipos que van a pagar encima una fortuna para sí, pagar, para ver una banda que yo la verdad no me interesa para nada, ¿no? claro. Pero bueno, ahí, viste, empiezan a jugar un montón de factores, ¿no? Vos tenés que pensar, esa banda eh, está en todo el planeta Tierra y tienen unas Claro, producciones descomunales que para otros, o sea, en realidad son el producto, como era antes, son el producto en estos casos, sellos o productores ujú, que te lo imponen, van por todos lados, están por todos lados. claro, O sea, vos sacan un tema y lo escuchás acá en Múnich, lo escuchás en Japón, en Turquía, en Buenos Aires, en Colombia, al mismo tiempo. ¿Cómo hacen? ¿Cómo claro. hacen para Es hacer un eso? monstruo, es un Que no monstruo. es la banda, la banda es el producto de alguien. Ah, Ser muy lindo, puede ser genial, pero una porquería, eso es otro tema. sí, sí, Pero esas producciones gigantescas no tienen nada que ver con los músicos, ni con la música. no. Es alguien que dice, bueno, esto, a ver, va, funciona, lo vamos a poner acá. Y cubrís todo, ¿no? Si, por ejemplo, vos te pones a fijarte cómo hacen, dicen, bueno, en las radios FM, ¿no? Que son más o menos las mismas radios FM en todo el planeta. Sí, Hablan igual, tienen los mismos códigos y pasan la misma música. sí, Y dicen, bueno, a ver, eh, acá vamos a escuchar este tema y vamos a votar a ver quién vota este tema y qué sé yo. ¿Y por qué ponen justamente ese tema, que es el mismo tema que van a poner allá en 2.000 kilómetros, 20.000 kilómetros? claro. Ah, le gustó a Juancito y a Catalina, lo vamos a poner de vuelta porque es el tema top. Ese invento lo conocemos todos los viejos, pero los jóvenes no. Claro, 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 claro. Bueno, Luis, ha sido un Bueno, placer basta de charlar. protestar porque si no, viste, caímos en lo que no quería caer, que es la de los viejos No, no, chillones. no, 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 yo no me quejo, ¿eh? No, no, a mí me encanta No, es vivir una donde vivo. cruda realidad, Me cruda parece realidad. que la música es sanadora y salvadora. Y me parece que nosotros Sí, somos unos privilegiados, ¿viste? Yo siempre hablo de sí, eso.
nos pone la cabeza en otro lado, nos hace sentir de una manera especial. Vos agarrás tu guitarra y ya te olvidás del mundo y está buenísimo. Cosa que no la mayoría de la gente le pasa, lamentablemente, ¿no? Así Mm. que bueno, ha sido un placer, Luis, tenerte para el ciclo. Bueno, te agradezco la invitación y bueno, que sigas con este proyecto que está buenísimo y que tenga mucho éxito. Dale. Bueno, Yo me pasó. voy el 17 de noviembre, viajo a Buenos Aires, me quedo dos Ah, meses. Por dale, ahí nos vemos. por ahí nos vemos. Ok. Esto ha sido el capítulo número 15 del ciclo de referentes y en este caso el invitado especial fue desde Múnich, Alemania, Luis Borda, guitarrista argentino súper importante con una carrera ya también súper importante. Un abrazo grande, Luis, y nos estaremos viendo. Hasta pronto. Dale, chau, chau. Chao.